Estimados estudiantes, muy buenas noches. De parte del licenciado Cristian Galarza Torres, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante. Y hemos llegado a la semana número 6. Tocaremos lo relacionado a lo que está estructurado dentro de la organización. Vamos a hablar de la teoría de sistemas, de la teoría de la contingencia y la teoría burocrática. Ellos son fundamentales dentro de este tema de fundamentos de la organización, ya que con ellos vamos a poder ahondar un poco más de los conocimientos adquiridos previamente y de igual modo de los conocimientos que ustedes han logrado dentro del desarrollo de estas primeras 6 semanas. Muy bien, vamos a seguir adelante. Esta es la semana número 6. Muy bien, vamos a tocar esta oportunidad adelantándonos ya con lo que respecta a la historia de la administración. Para poder entender la administración, se debe conocer la perspectiva de la historia de su disciplina, los hechos acerca de lo que ha pasado en situaciones similares anteriores y relacionarlas con otras experiencias y otros conocimientos actuales. Es por eso la importancia de conocer la historia y origen de la administración. La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia social y en pocos casos, si los hay, una primera importancia o una institución básicamente nueva ha surgido tan rápido como es la administración, desde principios del siglo. Pocas veces en la historia de la humanidad una institución se ha manifestado indispensable con tanta rapidez. La administración, que es el órgano específico encargado de hacer que los recursos sean productivos, esto es con la responsabilidad de organizar el desarrollo económico. Refleja además el espíritu esencial de la era moderna. Es en realidad indispensable y esto explica por qué una vez creada creció con tanta rapidez. El ser humano es social por naturaleza, por ello tiende a organizarse y cooperar con sus semejantes. La historia de la humanidad puede describirse a través del desarrollo de las organizaciones sociales, partiendo en la época prehispánica por las tribus nómadas, donde comienza el tema de la organización, para que ellos recolecten las frutas, la caza de animales y después, con el descubrimiento de la agricultura, da paso a la creación de las pequeñas comunidades. Si pudiéramos revisar toda la historia de la humanidad, encontraríamos que los pueblos antiguos trabajaron unidos en organizaciones formales. Ejemplo pueden estar los ejércitos griegos y los romanos, la Iglesia Católica Romana, la Compañía de las Indias Orientales, entre otras. También las personas han escrito sobre cómo lograr que las organizaciones sean eficaces y eficientes mucho antes de que el término administración hubiera aparecido o se hubiera definido como en la actualidad. Las sociedades se han ido transformando, ya que durante siglos se caracterizaron por poseer formas predominantes agrarias, donde la familia, los grupos informales y las pequeñas comunidades eran importantes. Posteriormente, estas se transformaron en otras de tipo industrial, impulsadas por la revolución industrial y caracterizadas por el surgimiento y desarrollo de las grandes organizaciones y centros industriales. El cuerpo sistemático de conocimiento sobre la administración se inicia en plena revolución industrial en el siglo XIX, cuando surgieron las grandes empresas que requerían de nuevas formas de organización y prácticas administrativas. La empresa industrial a gran escala era algo nuevo en esa sociedad. Nosotros vemos, ¿no?, por ejemplo, a los venecianos 1300 años después de Cristo, la Edad Media con el feudalismo. Cabe resaltar que la administración ha existido desde el principio de los tiempos, como en China, Grecia y Egipto, entre otras naciones que destacaron por sus aportes a la administración. Dicha administración no se encontraba tan definida como hoy se observa, con una estructura, departamentalización y organización como las que se reflejan en las compañías del presente. Con el transcurso de la historia han habido grandes pensadores: Shaw, Weber, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pericles, Fayol, Taylor, entre otros, que han contribuido a cimentar una base para la administración y que posteriormente se mejoraron dichos puntos de vista hasta llegar a que unas prácticas laborales diferentes a las concebidas en un principio. Vemos ahora en adelante, vamos a tocar el tema de los principios de Fayol, una de las personas claves de lo que es el tema de la administración. Principios de Henry Fayol. Henry Fayol nació en Estambul en 1841.
falleció en París en 1925. Él es ingeniero y teórico en el tema de la administración de empresas. Nació en el seno de una familia burguesa. Henry Fayol se graduó como ingeniero civil de minas en el año de 1860 y se desempeñó con el mismo cargo de ingeniero en un importante grupo minero y metalúrgico, en una sociedad anónima Cometry for Chambal. Él habla de la revolución agrícola. Él también menciona el tema de la revolución artesanal. La revolución industrial y la post-industrial, ¿no? Son temas fundamentales que actualmente ya vemos. La revolución de la informática y del conocimiento, revolución de la información y del conocimiento. Él sustenta esta revolución surge principalmente cuando el internet llega a la vida cotidiana de las personas, la tecnología, los TICs, ¿no? Henry Fayol sustenta ello porque él ha vivido las consecuencias de la revolución industrial, porque él formaba parte de esa empresa, ¿no? Se le consideraba como el padre de la administración. Ya lo mencionábamos, él ingresó a trabajar a una empresa metalúrgica en el cual se desenvolvió, ¿no? Donde desarrolló todos los conocimientos adquiridos como profesional. A sus 25 años, él fue nombrado gerente de la mina y poco más de los 47 años ya era considerado el gerente general de dicha empresa, que en su momento tenía una etapa muy difícil por el tema de la revolución industrial, y para mejorar la calidad de la administración él utilizó 14 principios, los 14 principios del management. Uno de ellos principal es la división del trabajo. No debemos olvidarnos que la especialización permite que el individuo acumule experiencia y mejore continuamente sus habilidades para que él pueda lograr mayor productividad dentro de la empresa. El tema de la autoridad es básico porque es el derecho a dictar órdenes juntas con las cuales debe ir equilibrada la responsabilidad de cada función encomendada. Hablamos de disciplina, de reglamentos internos. Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que gobiernan la empresa. Eso tiene que ser clave y fundamental. La unidad de dirección no debe declinar. Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas por una sola persona o un solo gerente con un solo plan. La unidad de mando es indispensable, donde cada trabajador debe tener solamente un jefe para que no exista conflicto de línea de trabajo. Vamos al tema de la subordinación, que es cualquier empresa. El interés de los empleados no debe tener prelación por los intereses de la organización como un todo. No deben afectar esos dos factores, ¿no? Y el tema de la remuneración, que es la compensación por el trabajo, que debe ser equitativa para los empleados como para los patronos, para evitar la famosa plusvalía. La centralización de recursos es la utilización del 100% de las facultades de los empleados, dándole autoridad suficiente para que puedan realizar sus trabajos o sus oficios. La jerarquía, cuando hablamos de ello, hablamos de un organigrama, del orden de rangos, donde encabeza la gerencia y así sucesivamente, ¿no? El orden es fundamental dentro de esta esencia. Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. No debe haber ese quiebre, ¿no? Y el tema de la equidad, los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus subalternos. Ese es un término muy antiguo ya, ¿no? Actualmente todos somos empleados. El tema de la estabilidad laboral, una alta tasa de rotación de personal no es conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización, porque capacitar a cada rato es muy difícil. El tema de la iniciativa, eso es también dar ese espacio, esa libertad para que los trabajadores puedan concebir y llevar a cabo sus planes, cometiendo errores por supuesto, pero eso ayuda a la voluntad, ¿no? El espíritu de trabajo en grupo, promover el espíritu de equipo para la organización tenga un sentido de unidad. Eso es. Muy bien, ahora nos toca tocar el tema de la teoría estructuralista. Al final de la década de 1950, la teoría de las relaciones humanas entró en decadencia. La teoría estructuralista significa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación a la teoría de las relaciones humanas. Representa una visión crítica de la organización formal.
Los orígenes. La oposición que surgió entre la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas hizo necesaria una posición más amplia y comprensiva que integrase los aspectos considerados por una y omitidos por la otra y viceversa. La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y repercusiones en el estudio de las organizaciones. El estructuralismo tuvo fuerte influencia en la filosofía, en la psicología, en la antropología, en las ciencias matemáticas, entre otras. En la teoría administrativa, los estructuralistas se concentran en las organizaciones sociales, variando entre el estructuralismo fenomenológico y el dialéctico. El estructuralismo está enfocado hacia el todo y para la relación de las partes en la constitución del todo, la totalidad, la interdependencia de las partes y el hecho de que todo es más grande que la sencilla suma de sus partes son las características básicas del estructuralismo. Mencionan tres: la estructura formal, el análisis de los objetivos, y se concentra en su estructura interna y la interacción con otras organizaciones. Los orígenes de la teoría. El estructuralismo se preocupó exclusivamente por las estructuras e ignoró otros modos de comprender la realidad. El estructuralismo es un método analítico y comparativo que estudia los elementos o fenómenos en relación con una totalidad, destacando el valor de su posición. Los autores estructuralistas buscan interrelacionar las organizaciones con su ambiente externo, que es la sociedad organizacional, caracterizada por la interdependencia de las organizaciones. Vamos a encontrar a principales representantes, entre ellos el representante de la dialéctica es Carlos Marx, quien asegura que la estructura se compone de partes que a lo largo del desarrollo del todo se descubren, se diferencian y de una forma dialéctica ganan autonomía unas sobre otras, manteniendo la integración y la totalidad sin hacer suma o reunión sobre ellas, sino por reciprocidad instruida entre ellas. También habla Max Weber, un fenomenólogo. La estructura es un conjunto que se constituye, se organiza y se altera, y sus elementos tienen una cierta función bajo una cierta relación, lo que impide que el tiempo ideal de la estructura retrate fiel e íntegramente la diversidad y la variación del fenómeno real. James Thompson este notable autor se ha despegado casi por completo de las particulares orientaciones que estaban en boga en aquel momento. Su perspectiva respecto al perfil que adoptan las organizaciones eficientes se diferencia por completo de las ideas de Chester Barman, como así también el enfoque cognitivo, que es el privilegiado por James March y Herbert Simon. Es notable que además se distingue el enfoque de dos opciones a que hacen mención Burns y Starker en 1961, y que despliega con precisión Thomas Burns al referirse a las nuevas formas. Las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de 4 etapas, que son la etapa de la naturaleza, como etapa inicial en la cual los factores naturales, o sea los elementos de la naturaleza, constituían la base única de subsistencia de la humanidad. En la etapa 2, la etapa del trabajo, que nace a partir de la naturaleza, surge un factor perturbador, que inicia una verdadera revolución en el desarrollo de la humanidad. El trabajo, condiciona las formas de organización de la sociedad. La etapa 3 habla de la etapa del capital, en la cual prepondera sobre la naturaleza y el trabajo, transformándose en uno de los factores básicos de toda vida social. Igual pasamos a la cuarta etapa, que es el de la organización, en el cual ya se someten los 3 anteriores, la naturaleza, el trabajo y el capital, para formar y dar luz a la organización. La sociedad ha pasado por varias etapas para alcanzar un alto grado de industrialización. Son las siguientes. Vamos a mencionar 4 de los principales. El universalismo de la Edad Media, caracterizada por la predominancia del espíritu religioso. El liberalismo económico llega a ser el número 2, que también acompaña el tema social en los siglos XVII y XIX, caracterizado por el ablandamiento de la influencia estatal y por el desarrollo del capitalismo. El 3, el socialismo con la llegada del siglo XX, obligando al capitalismo a dirigirse por el camino del máximo desarrollo posible. La actualidad, que se caracteriza por una sociedad de organizaciones. Muy bien, vamos a tocar el tema ahora de la teoría de sistemas. Orígenes de la teoría de sistemas. La teoría general del sistema surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, un
un alemán muy conocido dentro del mundo de los sistemas, ¿no? No busca solucionar problemas o intenta solucionar prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones aptas para seguir desarrollando nuestras cosas. Orígenes. Muy bien, siguiendo con el tema del origen de la administración, se fundamenta en tres premisas básicas. Primero, los sistemas existen dentro de sistemas, cada sistema existe dentro de otro que es aún más grande. Segundo, los sistemas son abiertos, es consecuencia del anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas. O sea, todo funciona mediante un entrelazado, ¿no? No hay ninguna forma desintegrada de trabajar. Y como tercero, las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para los sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva, o sea, se habla ya de percepción. La teoría de sistemas, así también, hay muchos conceptos que debemos conocer. Por ejemplo, el sistema es un todo organizado y complejo, un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de dependencia. Miramos el gráfico. De igual modo vamos a encontrar las características de los sistemas. Tiene un propósito, que todo sistema, como también tiene relaciones, define una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. Ese es un propósito, ¿no? Tratar de alcanzar su objetivo. Todo sistema tiene una siguiente característica también, que es la homeostasia. Es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema, al fin de alcanzar el equilibrio interno con los cambios externos que también están en el entorno, ¿no? Esa es la homeostasia. Un tema también, el globalismo. El sistema habla de totalidad. El efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa y efecto. Derivan de dos fenómenos, ¿no? La entropía y la homeostasia. La entropía internamente y la homeostasia con el exterior. La entropía es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. De aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio o instrumento de ordenación del sistema. Eso es fundamental, no hay que olvidarnos de esos conceptos que estamos mencionando. Las características del sistema tienen un siguiente punto, que es los tipos de sistemas que podemos encontrar. En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos. Vamos a ver, por ejemplo, los físicos o concretos, los que son tangibles, ¿no? Los equipos, las maquinarias, objetos y cosas reales. Por ejemplo, todo lo que es hardware, como lo conocemos dentro del mundo de los sistemas. Y los sistemas abstractos están compuestos por planes, hipótesis e ideas. Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es decir, es el software, ¿no? Ya, hardware y software. Hardware lo tangible y software lo que no es tangible. En cuanto a su naturaleza, pueden ser cerrados o abiertos. Lo mencionábamos, ¿no? Los sistemas abiertos presentan intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptivos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza aproximándose a una operación adaptiva. La adaptabilidad habla de este tema, ¿no? Ahí vemos en el gráfico. Y cuando en el caso puedan ser cerrados, no presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea. Son herméticos, o sea, totalmente que no tiene influencia del medio ambiente. Se aplica el término a los sistemas completamente estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida, produciendo una salida invariable. Y tal es el caso, por ejemplo, como las máquinas, ¿no? Que siguen un circuito ya estructurado dentro de su funcionamiento. Siguiendo con el tema de tipos de sistemas, existen parámetros de los sistemas.
requisito también conocer esto. Hablamos de entrada, de salidas de recursos, entradas y salidas de recursos mediante un proceso. Ustedes saben, esa es la famosa retroalimentación, ¿no? Y vemos en el gráfico cómo es que funcionan estos sistemas. No va a haber ningún punto de quiebre al interior de este gráfico para que pueda funcionar como sistema. Un sistema abierto es influenciado por el medio ambiente e influye sobre él, alcanzando un equilibrio dinámico en ese sentido. Esa es una característica de un sistema abierto. La categoría más importante de los sistemas abiertos son los sistemas vivos. El ser humano, por ejemplo, ¿no? Tenemos células, las plantas, las organizaciones como sociedad, la familia. Los sistemas cerrados son las máquinas, el reloj, el termostato, algo ya estructurado, como decíamos, que funciona mediante un sistema ya, ¿no? El sistema abierto interactúa constantemente con el ambiente, y el sistema abierto puede cambiar, adaptarse al ambiente y hasta reproducirse bajo ciertas condiciones ambientales, y hemos mencionado los ejemplos de cada uno de ellos. Muy bien, hablando ahora de la teoría de la burocracia administrativa. Aquí ya todo se hace más tedioso, más armado, ¿no? Max Weber en sus escritos dice que la experiencia tiende a demostrar universalmente que el tipo de organización administrativa puramente burocrático, es decir, la variedad monográfica. Muy bien, ahora en esta oportunidad vamos a tocar el tema de la teoría de la burocracia administrativa. Max Weber en sus escritos dice, ¿no? La experiencia tiende a demostrar universalmente que el tipo de organización administrativa puramente burocrático, es decir, la variedad monográfica de burocracia, es desde un punto de vista técnico capaz de lograr el grado más alto de eficiencia, y en este sentido es el medio formal más racional que se conoce para lograr un control efectivo sobre los seres humanos. El significado de la burocracia. El origen de la palabra burocracia tiene sus orígenes de las raíces francesas y grecolatinas. La palabra burocracia se deriva de la palabra burocratis o burú, oficina, y karatos, poder. Es decir, abarca un contenido de oficina, un poder a través del escritorio. En la actualidad el término burocracia ha pasado a formar parte del lenguaje común de las empresas públicas, o en todo caso conocido como empresas estatales, ¿no? Los orígenes de la burocracia se remonta en los siguientes aspectos, que son los de relevancia y quizás los más importantes en el mundo de la estructura de la organización de empresas: de la dificultad y la sensibilidad de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas, que son complejas entre sí, además de ser contradictorias. No reflejan un contenido esencial y completo del contenido de la organización, dando cavidad a un enfoque más profundo, a un análisis más detallado, a describir las características de las estructuras de los miembros de la organización. Se descubrió la necesidad de encontrar un eje a seguir que capte las variables inmensas en los procesos y las características generales de los miembros integrantes, que sirviera no solo a la fábrica, sino también a todas las formas de organización humana. En este sentido vamos a hablar de tipos de sociedad. La sociedad tradicional, en el cual prevalece la familia y el rasgo de la idoneidad únicos en cada grupo familiar. Y la sociedad carismática, ahí se establecen reglas y normas establecidos por un grupo de personas asociadas, también denominadas partidos políticos, ¿no? Las que actualmente conocemos. Y una sociedad legal ya está basado netamente en un tema de estructura, donde hay subordinados, donde hablamos de eficiencia, donde hay autoridad, donde hay poder de autoridad, donde se han creado dos niveles, el mandatario y el otro el ejecutorio, ¿no? El nivel ejecutor y el nivel de la patronal, podría decirse de esa manera. La sociedad tradicional prevalece la familia y el rasgo de la idoneidad.
la autoridad tradicional. En este tipo de autoridad se ejecutan las órdenes por la justificación de que siempre las cosas se realizan así. Se evidencia este tipo de poder con la familia, en la que la autoridad es el padre de la familia, y el tipo de autoridad tradicional y conservador, ¿no? Ya habíamos hablado de ese tema, la autoridad racional o burocrática. La obediencia de los subordinados en este tipo de autoridad es ejecutada según las normas y reglas previamente establecidas. El concepto de autoridad está basado en un conjunto de leyes y normas establecidas por los gobernantes, que ya llegan a ser los gobernadores, y una falta de ellas aumenta las debidas sanciones, ¿no? Y vamos a conociendo las 6 tipos de autoridad. Muy bien, siendo la semana número 6 y hemos tratado algunos temas fundamentales, esperamos que haya ayudado bastante. De lo contrario, hay que seguir ahondando más información, buscando detalles de esos 3 temas que hemos tratado para poder desarrollar la semana 7, la semana 8 y con ello concluir satisfactoriamente el curso de Fundamentos de la Administración. Muchas gracias, chicos, por habernos tomado la atención respectiva. Esta ha sido la semana número 6. Ya nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias, hasta pronto y éxitos a cada uno de ustedes.